Muy buenos días a todos. Gracias por venir. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el señor Josep Piqué, que la verdad yo le agradezco sinceramente que con el poco tiempo que tiene pueda dedicarnos su tiempo a canales tan pequeñitos como este. Y yo le invité aquí porque es que hace un tiempo escribí un ensayo y tengo muchísimas dudas y yo supongo que mi comunidad también las tiene. Entonces, es prácticamente imposible a día de hoy mirar hacia un punto de nuestro planeta y no toparse con un conflicto, ya sea armado, económico o social. El ensayo del señor Piqué nos habla de los retos, desafíos y esperanzas pues, para el siglo XXI. Y escrito ya hace unos años, se ha convertido en una predicción y hace especiales menciones al mundo digital. Ya sabéis, chicos, que nosotros tocamos bastante el tema digital. Guerras híbridas junto con fake news, términos que nos envuelven. En el momento de la escritura, el señor Piqué exponía que todavía no se podía hablar de un nuevo orden mundial, porque la realidad era enormemente compleja y cambiante. Hoy conoceremos si después de estos años, en los que las superpotencias están invirtiendo roles, estamos ya metidos de lleno en este concepto. Señor Piqué, es un placer tenerle aquí. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, muchísimas gracias, muy bien y un placer hablar con usted. Muchas gracias. Señor Piqué, llevamos mucho tiempo escuchando el término nuevo orden mundial y aparte de las ideas conspiranoicas, pues muchos de nosotros no tenemos muy claro qué significa y qué implicaría. Entonces, ¿podría usted orientarnos? Bueno, lo intentaré. La verdad es que cuando hablamos de orden mundial estamos haciendo referencia a un mundo en el que los parámetros básicos están establecidos y por lo tanto las reglas del juego son más o menos conocidas y asumidas, y a partir de ahí pues se va desarrollando pues, la realidad, ¿no? De hecho, aunque fuera un orden mundial enormemente peligroso y preocupante, el que tuvimos en la segunda mitad del siglo pasado, lo que llamamos la Guerra Fría, pues era un orden. Es cierto que se basaba en el equilibrio del terror, en lo que llamábamos la destrucción mutua asegurada, pero había dos bloques bien establecidos, con enfrentamientos holísticos en todos los terrenos, con conflictos en muchos lugares del mundo, pero siempre localizados y pensando que no se iba a producir al final esa gran confrontación entre los dos bloques, porque habida cuenta de la existencia del armamento nuclear, pues estaríamos hablando de la destrucción tanto del agresor como del agredido y por lo tanto del conjunto de la humanidad, ¿no? Era un orden. Ese orden se trastoca, felizmente, con la caída del muro de Berlín y el subsiguiente colapso por implosión de la Unión Soviética, ¿no? Cae el muro de Berlín en noviembre del 89, desaparece la Unión Soviética en las Navidades del 91. Y parecía que entrábamos en un nuevo orden. Un orden en el que había una única superpotencia, Estados Unidos, y que basaba su hegemonía en la aceptación, casi diría que universal, de lo que hemos dado en llamar los valores occidentales. Y por lo tanto, con la generalización de procesos democráticos y de implantaciones de democracias representativas, con la extensión de la economía de mercado basada en la iniciativa privada y en la propiedad privada, con sociedades abiertas, sociedades en las que la libertad y la dignidad del individuo y la garantía de sus derechos frente a un posible abuso arbitrario por parte del poder político, pues también forman parte de nuestro sistema de convivencia. Pero ese orden entró ya en crisis un poco tiempo después. Un 11 de septiembre del año 2001 lo vimos con total claridad con los atentados terroristas en Estados Unidos, y que suponían un desafío en toda regla a ese pretendido nuevo orden. Era un desafío en toda regla y no es ajena la elección de los objetivos por parte de los terroristas. Estamos hablando de un símbolo orgulloso del capitalismo norteamericano como las Torres Gemelas de Nueva York, pero también estamos hablando del Pentágono, símbolo máximo del poder militar,
o presumiblemente del Capitolio, símbolo del poder político, que era el objetivo, parece, del avión que finalmente se estrelló en Pensilvania antes de alcanzar ese objetivo. Pero más allá de ese fenómeno, de esa confrontación, digamos, total, abierta, del terrorismo internacional, la propia desaparición del esquema de la Guerra Fría supuso la liberación de una serie de energías y de potencialidades que dieron lugar muy rápidamente a la emergencia de nuevas potencias. Nuevas potencias que digamos, no sienten como propio ese orden liderado por Estados Unidos, que lo cuestionan, que han ido cobrando importancia y que han tenido pues, consecuencias realmente muy, muy, muy notables, ¿no? Estamos ya en un mundo post-occidental, digamos, la decadencia relativa de Occidente pues es obvia, y entre esas nuevas potencias, evidentemente, sobresale China, pero también lo estamos viendo estos días trágicamente, ¿no? Hay otras potencias que reivindican, aunque sea criminalmente, su estatus de gran potencia y que no aceptan el actual orden liberal internacional, quieren modularlo a su imagen y semejanza. Son normalmente regímenes autoritarios con economías muy intervenidas y con sociedades controladas totalitariamente desde el poder, y por lo tanto hoy es muy difícil todavía hablar de un nuevo orden, porque todo eso se está conformando, se está configurando, lo estamos viendo, insisto, en estos días, pero al final yo lo que diría es que nos vamos dirigiendo hacia un nuevo mundo bipolar con dos grandes superpotencias de proyección global, una Estados Unidos, que es la potencia incumbente, y otro China, que pretende incluso sustituir a Estados Unidos en ese papel pues a mediados del presente siglo. Y luego, en paralelo a ese mundo bipolar, y por eso le llamaría un mundo bipolar imperfecto, pues hay otras fuerzas, otras potencias que reivindican su estatus de gran potencia, aunque por razones objetivas no pueden aspirar a tener esa proyección global que sí que en cambio tienen pues, los dos grandes países a los que me he referido. Y ahí pues, podemos hablar obviamente de Rusia, pero también de la Unión Europea, si va profundizando en su proceso político de integración, países como Irán o como Turquía o como India, de la que tenemos que hablar mucho más a menudo de lo que hablamos, pues son ejemplos de eso que estoy intentando transmitir, ¿no? ¿Cómo acabará todo eso? Pues todavía no lo sabemos, porque va a depender del comportamiento de los actores. Lo que está sucediendo estos días pues era impensable hace apenas unos meses, ¿no? Y por lo tanto iremos viendo, está por ver hasta qué punto China apoya a Rusia en este nuevo escenario. Está por ver cuál es el papel que India va a jugar. Bien, y está por ver qué papel vamos a jugar los europeos, ¿no? Va a depender, por lo tanto, de las políticas que se apliquen y de las decisiones que se tomen. Pero, por resumir, estamos todavía ante un desorden que se va orientando hacia un orden que va a ser bipolar de nuevo, con uno de los actores distinto. Ya no es la Unión Soviética, es China, pero un mundo bipolar muy imperfecto en el que hay otros actores que en cinematografía llamaríamos actores de reparto y que suelen ser muy importantes para entender la película. Señor Piqué, me va a perdonar usted por mi ignorancia, pero entonces hemos hablado de occidentalismo también, y podríamos asociar entonces el concepto de nuevo orden mundial al concepto de globalismo o no. Bueno, en buena medida sin duda, ¿no? De hecho, la aparición de esos nuevos poderes tiene su base precisamente en el orden liberal internacional impuesto por Estados Unidos, que es un orden que se basa en el libre comercio, en el libre flujo de recursos financieros y de inversiones, y en el establecimiento de cadenas globales de valor, de tal manera que un producto determinado se puede vender en cualquier sitio, y para poderlo hacer se compran los inputs también en cualquier sitio. Eso ha transformado enormemente
la eficiencia del sistema, ha permitido una convergencia de productividades debidas sobre todo a la nueva revolución industrial, la que llamamos la revolución digital, el mundo de la digitalización, que a diferencia de las revoluciones industriales anteriores ya no es monopolio de Occidente y que ha conformado un desplazamiento del centro de gravedad hacia el Indo-Pacífico. El centro de gravedad, pues, en los últimos siglos estuvo en Europa, a partir del siglo XX se desplazó al Atlántico por la potencia Estados Unidos, hoy está en el Indo-Pacífico. Y bueno, el riesgo que tiene ese nuevo globalismo que ha permitido todos esos fenómenos es que en situaciones de crisis también refleja momentos claros de vulnerabilidad. Y en esa confrontación sistémica cada vez más clara entre China y Estados Unidos, y también pues con países como Rusia, porque es una confrontación de sistemas sobre los cuales organizamos nuestra convivencia y por lo tanto es una confrontación de valores, bueno, pues los riesgos que se derivan de una dependencia excesiva en esas cadenas globales de valor, pues los estamos viendo todos los días. Lo hemos visto también con la pandemia, no estoy hablando solo de la guerra, sino que estoy hablando también de la pandemia, que está llevando a un debate respecto a la relocalización de determinadas actividades, al establecimiento de reservas estratégicas, a la búsqueda de alternativas y de diversificación de la oferta de productos que son esenciales, a la vuelta a una cierta política industrial. Estoy pensando, por ejemplo, en los semiconductores, en los que, por ejemplo, Europa pues había dejado de producir y ahora nos estamos planteando seriamente que tenemos que tener también nuestra propia capacidad de producción. ¿Cuál es el riesgo de todo eso? El riesgo de todo eso es que se produzca lo que los anglosajones llaman el decoupling, un desacoplamiento del actual globalismo en dos globalismos alternativos y que pues, se interrelacionen cada vez menos. La gran diferencia entre la Guerra Fría del siglo pasado y la situación actual es que en la Guerra Fría del siglo pasado los dos mundos, el bloque occidental y el bloque soviético, para entendernos, apenas tenían ósmosis entre sí. Sus relaciones, su interrelación era muy, muy escasa, ¿no? Hoy eso no es así y por lo tanto hay una tendencia a ver cómo se corrige eso, pero vale un ejemplo bien concreto, ¿no? En la Guerra Fría del siglo pasado, pues unas sanciones pues claramente perjudicaban al sancionado. Ahora estamos viendo que las sanciones pueden perfectamente dañar también al sancionador y no solo al sancionado. Y eso es resultado de esa globalización y de esa interdependencia que hemos ido generando a lo largo de todos los años. Habrá que encontrar un equilibrio. No podemos renunciar a la globalización porque ha permitido un gran avance de la humanidad en las últimas décadas, pero también no podemos ser ingenuos y, por lo tanto, quedar en manos de poderes que en un momento determinado les puede interesar pues, cortar los suministros como instrumento de fuerza en la búsqueda de sus intereses y de sus objetivos estratégicos. Claro, es que, verá, yo pienso que una parte de la sociedad está confundiendo globalismo con occidentalismo, que sería pues el modo de vida, el sistema social, político y económico que son propios de países occidentales. Claro, teniéndolo a usted aquí, pues me pasaría horas preguntándole, pero como no dispone de mucho tiempo, pues vamos a ir a una cuestión que yo creo que es realmente preocupante, y es que si la globalización implica tener mecanismos de que nos digan, pues a cada momento, si lo que escribimos en nuestras redes sociales es apto o es censurable, como ya lo hemos visto pues con el tema de la pandemia, incluso pues también con el tema de la invasión de Ucrania. No sé, tiene riesgo, es peligroso, es esa falta de libertad de expresión, o hasta qué punto esto puede ser libertad de expresión. Bueno, sin duda tiene riesgos, ¿no? Pero hay que partir de una obviedad. Donde no existe libertad de expresión es en los países autoritarios y en los países autocráticos y en los países que ejercen un control totalitario sobre sus ciudadanos, muchas veces utilizando las nuevas tecnologías, ¿no? Y utilizando las redes sociales
en una determinada manera, ¿no? Compartimentando el flujo de información. Esa idea ideal, si se me permite la redundancia, de que Internet iba a ser un instrumento de libertad y que iba a permitir el flujo libre y los intercambios libres de información por todo el mundo, pues lo que estamos viendo es que no necesariamente es así. Nosotros los occidentales tenemos una concepción, digamos, libre de Internet, pero muchos otros países no la tienen, ¿no? Aquí el problema está en aquellos países que tenemos libertad, hasta qué punto esa libertad puede ser utilizada en contra de la libertad. Y, por lo tanto, ¿cómo hacemos para no dejarnos intoxicar por fake news, por campañas de desinformación, por el uso generalizado de las redes sociales a través de bots y de todo tipo de instrumentos bien conocidos, pues ir introduciendo mensajes que socavan nuestros propios valores, ¿no? ¿Cuál es el problema de Occidente? Entre comillas, problema, porque viene de un bien supremo que es la libertad. Y es que, bueno, tenemos que correr esos riesgos sabiendo que es el coste imprescindible para seguir manteniendo pues, una sociedad abierta. Los países autoritarios no tienen ese problema, pero tienen otro. Y es que la libertad y la dignidad de los individuos queda absolutamente subordinada a un pretendido interés político superior. Es que le pregunto esto porque, claro, nosotros pues somos creadores de contenido, no somos periodistas, pero bueno, ya el simple hecho de comentar una noticia o llevársela a nuestra comunidad, ya a nosotros nos han incluso censurado programas, no nos han, o sea, en YouTube automáticamente lo borra. Entonces, claro, yo me pregunto si esta censura se hubiera aplicado siglos atrás, ¿qué hubiera sido a lo mejor de grandes ideas que surgieron en su momento? Claro, es que algunas fueron muy buenas y otras realmente nefastas. Pero es que hoy grandes intelectuales tienen miedo a expresarse libremente porque esos mecanismos de control te colocan ya una etiqueta y en el mejor de los casos te vuelven invisible. Pero es que, claro, en el peor te arrojan a los leones. ¿Tiene sentido este control tan exhaustivo? Yo creo que ahí tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no? Incluso es que todo eso está teniendo un impacto en las sociedades libres, porque una parte de esas sociedades libres, muy castigada por la crisis económica, muy castigada por efectos indirectos de la globalización, pues es proclive a asumir valores antiliberales o iliberales. Y eso tiene su concreción práctica en lo que llamamos los populismos, de derechas y de izquierdas, me da lo mismo, pero que simplifican la realidad, buscan enemigos externos como culpables de todos nuestros males a los que hay que destruir, y ofrecen soluciones simples a problemas complejos, ¿no? Que probablemente es lo que una persona que lo está pasando mal, pues demanda, ¿no? Por tanto, el combate contra los populismos forma parte de lo que usted dice, ¿no? Pero también el combate contra todos aquellos que se dejan llevar por la corrección política. Y el fenómeno woke y de borrado de todo aquello que pueda contradecir lo que hoy es, digamos, el consenso progresista, bueno, pues no deja de ser una cortapisa a la libertad de expresión contra la cual hay evidentemente que rebelarse, ¿no? Una cosa es transmitir ideas que socaven los principios y los valores de una sociedad que pretende ser libre, y otra es, bueno, solo se pueden expresar aquellos que coinciden exactamente con mi pensamiento y mi manera de ver las cosas, ¿no? Y eso yo creo que no es admisible. Tenemos que insistir mucho en la libertad de expresión, y la libertad de expresión en un país democrático solo tiene un límite que se llama el Código Penal.
y yo creo que a partir de ahí tenemos que ser muy firmes y muy responsables y oponernos a cualquier cosa que con la excusa de bueno, pues evitar las fake news, en realidad lo que está haciendo es coartar o cercenar la libertad de expresión para exponer ideas que son perfectamente legítimas y que pueden ser objeto de debate público, y después los ciudadanos ya decidirán con su voto si les prestan atención o no. Y es que efectivamente eso pues nos lleva al tema de la polarización. Claro, usted habla en su ensayo que la polarización en su momento ya no consistía en izquierda o derecha, sino también joven, mayor, analógico, digital, claro, pero es que a día de hoy eh, es raro que en un trending topic de Twitter o en la prensa se vea, o sea, no se vea la palabra ultraderecha, fascismo, comunismo. Entonces, ¿están resurgiendo estos conceptos quizá de una manera agresiva? O sea, ¿puede ser esto un retroceso? Sí, porque en el trasfondo de todo eso lo que hay es la voluntad de descalificar al adversario y de quitarle legitimidad para serlo. Y eso es muy grave, ¿no? Porque la democracia se basa en el respeto a la opinión de los demás, aunque no la compartas, en la confrontación de las ideas y en la decisión final de los ciudadanos a través de su voto respecto en cada momento qué posiciones políticas le parecen más adecuadas para hacer frente a la situación, ¿no? Cuando estamos descalificando al adversario y deja de ser un adversario para convertirse en un enemigo, entramos en una dinámica digamos, de ruptura y de desgarro de la propia sociedad, en la que una parte de la sociedad no acepta que la otra exista o que se pueda manifestar, y la descalifica con todo tipo de improperios, ¿no? Si tú no estás de acuerdo conmigo y yo opino desde la izquierda, pues eres un fascista. Y si tú no estás de acuerdo conmigo y mi opinión viene desde la derecha, pues eres un comunista, ¿no? Y eso aleja, digamos, a la sociedad de lo que llamaríamos el centro político, entendido no como como una posición ideológica, sino como un terreno de juego en el que se dan consensos básicos que son asumidos por todos y se deja la discrepancia política para los aspectos concretos lógicos que permiten la alternancia democrática. Pero no se le niega al opositor a la propia existencia, ¿no? Y eso es algo que efectivamente también tenemos que estar muy, muy atentos, ¿no? Y recordar frases clásicas como no estoy en absoluto de acuerdo con usted, pero en ningún momento aceptaría que no pudiera usted expresar esas ideas que son absolutamente contrarias a la mía, porque eso forma parte de la esencia de la democracia, ¿no? Y después ha habido otros fenómenos, la aparición de los populismos o digamos, el desmantelamiento de la estructura tradicional de partidos políticos como resultado de un descontento social producto de crecientes desigualdades que me parece evidente, ¿no? Y esa fragmentación del espacio político lleva a que cada bloque ideológico pugne más por conservar o conseguir la hegemonía dentro de ese bloque que no moverse en el campo de los consensos básicos. El caso de España es paradigmático, ¿no? Cuando surge Podemos desde la izquierda, la principal pugna es ver quién es el partido hegemónico dentro de la izquierda. Y eso necesariamente radicaliza el discurso. Pero puedo decir exactamente lo mismo en la derecha. Cuando aparecen dos fenómenos como Ciudadanos o Vox, pues el debate fundamental en ese bloque ideológico es quién tiene la hegemonía dentro del mismo. Y por lo tanto, de nuevo, se radicalizan los mensajes y nos alejamos de un terreno de juego central en el que nos habíamos movido durante los años del famoso bipartidismo. Mientras no resolvamos, digamos, esa pugna dentro de cada espacio ideológico, pues lo que vamos a seguir viendo es lo que vemos ahora, ¿no? Un lamentable desgarro de la sociedad, una división
muy profunda en la descalificación y en la deslegitimación del adversario, en la negativa a otorgarle, pues eso, legitimidad para existir, considerarle un enemigo, y eso pues no nos lleva a nada bueno, ¿no? Porque los momentos más importantes de progreso que hemos tenido en nuestro país han ido asociados precisamente a consensos básicos sobre nuestras normas de convivencia y sobre todo el respeto al adversario. Y todo lo que signifique insistir por ahí, yo creo que hay que hacerlo, ¿no? No nos podemos dejar arrastrar por esa dinámica de si no estás conmigo, estás contra mí, porque no necesariamente tiene que ser así. Si no estás conmigo, vamos a discutir las discrepancias y vamos a ver qué sale de ahí, y ya arbitrarán los ciudadanos a través de su voto. Pero lo que no vale es, no, es que yo no quiero jugar este partido contigo porque no te considero un contrincante legítimo. Eso va en contra de nuestros valores básicos y va asociado pues, a la aparición de los populismos y de lo que llamamos regímenes iliberales, ¿no? Porque es verdad que hay regímenes autocráticos, el caso de China o de Rusia o de Irán son paradigmáticos, pero también es verdad que incluso en la propia Europa o en Estados Unidos estamos viendo fenómenos como que se intenta afectar a la independencia del Poder Judicial, se cuestiona la división de poderes, se intenta ningunear a los parlamentos y fortalecer al Poder Ejecutivo, que toma sus decisiones sin tener en cuenta no ya a la oposición, sino al propio Parlamento, ¿no? Y eso socava esa división de poderes, esos equilibrios que permiten que no pueda haber un uso arbitrario del poder y, por lo tanto, no puede haber abusos. Nadie tiene que concentrar excesivo poder para tomar las decisiones solo por su cuenta, sino que determinadas decisiones se tienen necesariamente que compartir, y eso pues, es también otro de los grandes temas de nuestro tiempo, ¿no? Cómo restablecemos el principio de la división de poderes, de lo que los anglosajones llaman los checks and balances, y de temas como la independencia del Poder Judicial, que forma parte de la arquitectura institucional básica que tenemos los países libres, ¿no? No es ninguna casualidad que los países no libres, los países con regímenes autoritarios y arbitrarios, pues el Poder Judicial independiente no exista y que dependa del Poder Ejecutivo. Y el papel de los parlamentos pues es casi de figurantes, ¿no? Bueno, yo creo que eso efectivamente no es bueno. Lo que necesitamos son parlamentos fuertes, lo que necesitamos es un Poder Judicial claramente independiente y, desde luego, lo que necesitamos es libertad de expresión y derecho a que cada uno pueda expresar sus ideas con el límite del Código Penal, pero que eso no le lleve pues, a la marginación o a la descalificación ab initio, ¿no? Desde el principio, desde la base. Pues muchísimas gracias, señor Piqué, por tomarse su tiempo de estar con nosotros. De verdad, pues está usted en su casa y muchísimas gracias. Desearle muchísima suerte, que tiene usted muchos proyectos, tiene usted muchos quehaceres y nada, pues que pase usted un buen día. Muchas gracias. Finalizo la grabación. Igualmente, muchas gracias.